Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de la bioestadística con SPSS. Introducción. La investigación clínica debe entenderse en un contexto social y global, en donde una de las principales funciones del investigador es conseguir datos relevantes de su población, cuyos datos deben estar encaminados a la solución de un problema. No cabe duda que los avances actuales en medicina se deben sobre todo a la investigación científica. En una investigación se usan muestras a partir de las cuales se pueden inferir características de una población. Medir es comparar con un patrón. Cuando nosotros pesamos, estamos comparando el peso de un objeto de una persona con un objeto ya preestablecido que está calibrado a esa masa. El error sistemático son sesgos, variaciones sistemáticas de una medición, son involuntarios. Ejemplo, si se quiere tomar el peso de una persona, pero el peso se acuerde que está dañado, está descalibrado. Un error aleatorio son errores asociados al momento de la medida, como por ejemplo los protocolos estandarizados de medición, que una persona que se le vaya a tomar la presión arterial debe estar sentada, debe tener mínimo 10 minutos de reposo. Si eso no se cumple, entonces eso es un error aleatorio. Tenemos las variables de confusión, que es una variable o factor que distorsiona la medida de la asociación entre otras dos variables. Como por ejemplo, en el siglo XIX muchos estudios encontraron asociación entre el consumo de café y el cáncer de pulmón. Luego, después de muchos otros estudios de comparar qué era lo que sucedía, pues se dieron cuenta que muchas de estas personas que consumían café también consumían tabaco en el mismo momento. Entonces, en este caso, en este estudio, el tabaquismo era la variable de confusión. Población y muestra. La población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se desea investigar, sobre los que se desea conocer una característica. Y la muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Los datos pueden ser variables numéricas o categóricas. Numéricas como por ejemplo la estatura, el peso, la edad. Y las variables categóricas son por ejemplo si el sexo, por ejemplo si el paciente es fumador, si consume licor, en una competición la medalla de oro, plata y bronce. Todas esas son variables categóricas. ¿Qué son variables? Son características de una población de estudio susceptibles de tomar diferentes valores, los cuales se pueden observar y medir. ¿Cómo se clasifican las variables? Tenemos según su naturaleza, tenemos cualitativas también llamadas categóricas y tenemos cuantitativas que pueden ser continuas o discretas. Según su escala de medida puede ser nominal u ordinal las cualitativas y de intervalo y razón las cuantitativas. Según su interrelación pueden ser dependientes o independientes. Las variables dependientes es la variable de respuesta contra la cual se va a cruzar toda la base de datos. Las otras serán independientes. Las variables pueden ser de dos tipos, como habíamos mencionado antes, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas y las discretas solo toman valores enteros, como por ejemplo el número de hermanos, que siempre va a ser 1, 2, 3, 4, el número de empleados de una empresa, 20, 30, 40, el número de casos confirmados de COVID-19 en cierta zona, 300, 500, 1000, etc. Las continuas toman valores dentro de un rango, como por ejemplo la estatura de una persona, 1.75 metros, 1.72, 1.63. La hemoglobina, 11.2, 11.3, 12.1. La creatinina, 0.7, 0.8. Temperatura, 39.2, 37. Entonces, toman valores dentro de un rango. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las nominales son datos que corresponden a categorías sin orden, como por ejemplo el estado civil de una persona, soltero o casado, el sexo masculino o femenino, deporte favorito puede ser natación, ciclismo, fútbol. Lo ordinal son datos que se pueden ordenar, como por ejemplo en una competición la medalla de oro, plata y bronce, el nivel de dolor, fuerte, leve, sin dolor, el nivel de estudio de una persona, primaria, secundario, profesional, posgrado, etc. En el análisis descriptivo, las variables cuantitativas vamos a hacer medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media, mediana y moda. Las de dispersión, desviación estándar, rango, rango intercuartílico, etc. Las cualitativas tenemos las nominales y ordinales. En las nominales frecuencias y porcentajes. En las ordinales vamos a hacer frecuencias, porcentajes y frecuencia acumulada. El análisis bivariado es cuando vamos a correlacionar o asociar dos variables. Entonces, cuando vamos a correlacionar dos variables cuantitativas, vamos a hacer el análisis de correlación de Pearson. Si tenemos dos variables cualitativas, debemos mirar las casillas. Si en las casillas encontramos valores mayores a 5, vamos a hacer chi cuadrado con correlación de Pearson. Por el contrario, si en las casillas encontramos valores menores a 5, vamos a hacer chi cuadrado con correlación de Fisher. Las cualitativas versus cuantitativas. Aquí tenemos que hacer la prueba de distribución normal. Si encontramos distribución normal de datos, las pruebas que debemos realizar es la prueba t-student si la variable a contrastar es dicotómica, o ANOVA si es politómica. Si encontramos distribución no normal de datos, vamos a hacer la prueba U de Mann-Whitney si la variable es dicotómica, o K de Kruskal-Wallis si es politómica. Miremos cómo se realizan los análisis. Para realizar los análisis vamos a utilizar una base de datos que ya la tenemos preestablecida de un proyecto de enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica, donde se analizaron un total de 122 pacientes. 122 pacientes. Las variables que vamos a analizar son edad, peso, talla, índice de masa corporal, nivel de creatinina, tasa de filtrado glomerular, tasa de filtrado glomerular cualitativa, sexo, daño renal, hipertensión arterial, diabetes, albuminuria y albuminuria cualitativa, numérica y cualitativa. Análisis de variables cuantitativas. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí vamos a escoger las cuantitativas y son todas las que tienen la regla esta. Las vamos a pasar para esta caja. Las cuantitativas. Y les vamos a dar aquí donde nos dicen en estadísticos. Estadísticos vamos a escoger las medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Y las de dispersión vamos a escoger la desviación estándar, máximo y mínimo. No vamos a hacer tablas de frecuencia. Le damos a aceptar. Y aquí observamos nuestra tabla enseguida. Observamos que son 122 datos que tenemos en todas nuestras variables. Quiere decir que no hay ningún dato perdido. En la edad, la media es el promedio de los datos. Entonces el promedio de la edad es 71 años. La mediana de la edad es 73. La moda, que es el dato que más se repite, 75 años. La desviación estándar 11.274. La desviación estándar es una medida de dispersión. Nos muestran qué tan alejados se encuentran los datos de la media. El dato mínimo, la edad mínima 47 años y la edad máxima 94 años. En el peso mínimo 45 kilogramos y el peso máximo 116 kilogramos. En la talla 1.43 y máximo 1.82 kilogramos. En la creatinina, la más baja 0.4 y la más alta 4. La tasa de filtrado glomerular, la más baja 9.46, la más alta 123. La microalbuminuria, la mínima 2 y la más alta 85. Miremos los datos, las variables cualitativas. Nos vamos a lo mismo, analizar estadísticos descriptivos. Entonces ahora ya como analizamos las cuanti, devolvemos y vamos a las cualitativas ahora. Las escogemos todas. Las pasamos hacia acá, estadísticos, quitamos todos estos estadísticos que teníamos. Y le damos mostrar tablas de frecuencia. Mostrar tablas de frecuencia. Aquí observamos en el primero el índice de masa corporal. Observamos que el 3.3% de las personas tienen bajo peso. El 34% tienen su peso normal. El 62% tienen sobrepeso.
En la tasa de filtrado glomerular normal, 21% de los pacientes no tienen daño renal. El restante tienen algún daño renal. El sexo es 56%, son de sexo masculino y 43% sexo femenino. Daño renal, 77.9% tienen daño renal y 22.1% no tienen. Hipertenso, el 68% de los pacientes son hipertensos, 31% no. Diabéticos, 64% diabéticos, 35% no son diabéticos. Microalbuminuria, el 75% tienen microalbuminuria alta y el 24% normal. Este sería el análisis de las cualitativas. Ahora miremos cómo vamos a realizar el análisis bivariado entre dos variables cualitativas. Entonces nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En las columnas vamos a colocar la variable a contrastar, la variable cualitativa. En este caso será daño renal. Columna la variable a contrastar y esta la hipertensión arterial. Entonces en estadístico vamos a solicitarle al programa que nos haga la chi cuadrado y que nos haga el riesgo. Vamos a continuar y aceptar. Aquí debemos mirar las casillas. En esta casilla observamos un valor menor a 5. Esto quiere decir que entonces vamos a utilizar la correlación de Pearson. O sea que vamos a mirar este p-valor y encontramos que existe una asociación estadísticamente significativa entre ser hipertenso y presentar daño renal, demostrada con p-valor. Luego miramos el riesgo. El riesgo, encontramos el valor de riesgo de 3.125 para daño renal. Y tenemos que mirar este rango. Este rango va de 1.958 a 4.999. Existe un riesgo de 3 veces mayor de presentar daño renal una persona que sea hipertensa de una no hipertensa. Y aquí encontramos el riesgo. El riesgo de mirar este rango. Si este rango pasara por 1, no existiría riesgo. Pero como el rango está por encima de 1, quiere decir que existe una asociación estadísticamente significativa entre tener daño renal e hipertensión arterial, encontrándose un riesgo 3 veces mayor en las personas hipertensas. Miremos otro, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Voy a cambiar la hipertensión por el sexo. Aquí encontramos en las tablas cruzadas no hay ningún valor por menor a 0.05. Así que miramos correlación de Fisher. No existe asociación estadísticamente significativa entre el sexo y desarrollar enfermedad renal crónica. Y tampoco existe riesgo. Fíjense que el rango pasa por 1. Pasa por 1. Entonces no existe riesgo. No existen diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino. Miremos el análisis bivariado de dos variables cuantitativas. Nos vamos a analizar, vamos a cerrar primero esto, nos vamos a correlaciones bivariadas. Aquí podemos mirar la edad, comparar la edad, correlacionar la edad con la tasa de filtrado glomerular. Encontramos una correlación negativa de 0.359, pero con un p-valor muy asociado. Las correlaciones pueden ser positivas o negativas. Si es negativa, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Si es positiva, quiere decir que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, en este caso, la edad quiere decir que a medida que la edad aumenta, disminuye la tasa de filtrado glomerular, lo que está de acuerdo con toda la literatura encontrada. Con toda la literatura. La enfermedad renal crónica es propia del adulto, una patología propia del adulto mayor. Miremos otro, analizar correlaciones bivariadas. Vamos a cambiar la edad con la talla, miremos la talla a ver cómo nos va. Correlación de Pearson. En nuestro estudio se encontró una correlación entre
la talla y la tasa de filtrado glomerular. Miremos otra correlación, entonces la cualitativa versus cuantitativa. Cuando queremos analizar una variable cuantitativa y una cualitativa, este es el último nivel de medición, también lo podríamos realizar. Y este nivel de medición se realiza de la siguiente manera. Tenemos que mirar la prueba de distribución normal. Si hay distribución normal de datos, hacemos la prueba T-Student si la variable a contrastar es dicotómica o ANOVA si es politómica. Y si hay distribución no normal de datos, hacemos la prueba Udemann-Whitney si es dicotómica o K de Kruskal-Wallis si es politómica. Miremos cómo se realiza. Vamos a analizar estadísticos descriptivos. Explorar. Entonces aquí vamos a colocar la cualitativa en factores. Entonces daño renal es nuestro factor. Vamos a colocarlo con la edad, daño renal. Para hacer la prueba de normalidad, le damos a aceptar. Si tenemos 50 datos o más, debemos mirar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si tenemos menos de 50 datos, debemos mirar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En los datos, el p-valor está menor a 0.05. Esto quiere decir que los datos no tienen distribución normal. Si el p-valor estuviera por encima de 0.05, los datos tuvieran distribución normal. En este caso están por debajo de 0.05, así que no tienen distribución normal. Así que debemos realizar la prueba Udemann-Whitney si la variable es dicotómica o K de Kruskal-Wallis si la variable es politómica. Como en este caso la variable es dicotómica, vamos a hacer la Udemann-Whitney. Vamos a realizar la prueba Udemann-Whitney. Nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, KS 2 muestras independientes. La variable de agrupación es daño renal. Definimos los grupos. Grupo 1 tiene daño renal, grupo 2 no tiene daño renal. Le damos continuar y lo vamos a comparar con la tasa de filtrado glomerular. Buscamos la tasa de filtrado glomerular y la colocamos en la caja. Y damos a aceptar. Observamos que la prueba de Udemann-Whitney dio 80.5 y miramos nuestro p-valor que es 0.00. Quiere decir que está muy asociado. O sea, existe una asociación estadísticamente significativa entre la tasa de filtrado glomerular y daño renal, demostrado con p-valor. Miremos otro ejemplo. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, 2 muestras independientes. Vamos a contrastar edad con daño renal. Existe asociación estadísticamente significativa entre la edad y daño renal, demostrada con p-valor. Y con estos ejemplos terminamos la parte de bioestadística con SPSS. Espero les haya servido el video. Muchas gracias.